espectáculo. Es hecho un ¿qué? Un espectáculo. Y es algo escarnecedor, es una imagen cruel, una imagen violenta, una imagen injusta, una imagen dolorosa, una imagen de sufrimiento y muerte. ¿Sí? Y es entender que todo lo que estamos viendo en este espectáculo, a lo largo del cual nos hemos dado cuenta de cada uno de los pasos, de cada uno de los encuentros, sea con Caifás, sea con Poncio Pilato, sea con la Guardia Romana, sea con cada uno de esos personajes en este espectáculo, hoy podemos entender cosas que son claves. Y hay algunas frases de Jesús que nos debemos recordar desde hace 8 días, y es el perdón. Una de las frases de Jesús dice: Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Demostrando el carácter, demostrando su amor y demostrando que el único que podía llegar a juzgar, señalar y condenar es el mismo Señor Jesucristo, pero en ese momento estaba clamando, intercediendo y pidiendo por quienes, por quienes lo estaban crucificando y le estaban haciendo semejante injusticia. Perdónanos. Yo hago una pregunta en esta mañana: ¿podemos nosotros ser desafiados a que el carácter de Jesús sea transformando nuestras vidas para poder decir lo mismo? Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Palabras claves que nos deja un legado y nos deja una vara alta del ejemplo de Cristo en la cruz. En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, es cuando se mira si realmente somos o no somos cristianos. Esta mañana yo me acosté muy tarde, tenía que hacer algo de la universidad. Y tuve un momento en el cual 2 de la mañana me acosté. Y tuve un momento en el cual mi esposa me despertó del ronquido tan terraco que tengo. Y créanme que ya lo hemos hablado con el padre. ¿Ustedes cómo van? Padre, está roncando. Sí, ¿qué tengo contra? Está roncando. Y yo le dije: necesito dormir. Acomódate, chemoni paporú. Venga, toma agua caliente. Yo no sé qué hacer. Me levanté y me fui para el cuarto de Juan, porque lógicamente los fines de semana está Lucas Eduardo, la gata princesa, Tina María, Juan José y yo, así que imagínense esa cama. ¿Sí? Y me fui para el cuarto. Y esta mañana cuando se levantó yo le decía: perdónala, Señor, porque no sabe lo que hace. No sabe lo que se siente. ¿Cómo eso puede impactar nuestra vida? Cosas tan mínimas en que muchas veces no toleramos nada. No nos aguantamos ni el sonido de una mosca en nuestras vidas, ¿cierto? Y a veces no pasamos por alto la ofensa, sino que seguimos siendo incisivos en eso. Una segunda palabra es: en esa cruz, en esa muerte, en ese momento, es esa promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y qué bendición para nosotros entender que hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién lo cree? Amén. Es maravilloso entender que tenemos una identidad conquistada en la cruz, que no solamente nos perdonó porque no sabíamos lo que hacíamos, sino que además de eso nos dio una identidad donde hoy mismo, ¿cómo estamos hoy mismo? Tenemos un privilegio, y es poder tener acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Pero una tercera palabra, una tercera frase de Jesús es que Él tiene cuidado de nosotros. Estando con sus discípulos, Él nunca dice: yo intercedo por ellos, que los guardes del mal. Y es ver el cuidado cuando le dice: ahí está, ¿he ahí a quién? A tu hijo. Ese cuidado con relación a María, ese cuidado a ese discípulo, y decirle: oiga, vea, padre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entender que Dios sí nos cuida, que Él tiene cuidado en nuestra alma, que Él puede brindarnos a nosotros esa protección, esa provisión y ese propósito en nuestras vidas. Amén. Y qué bonito también, además, ver la humanidad de Cristo en esa cruz.
como introducción. Ese momento de soledad, ese momento de abandono, ese momento donde el cielo se oscurece y se fue la luz. Porque Dios no podía ver el pecado de cada uno de nosotros. Y lo que se hace es oscurecer el cielo. Y en ese momento, la soledad donde Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y cuántas veces en nuestra vida, en medio de la oscuridad, nos hemos sentido abandonados? Nos hemos sentido rotos, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido que Dios no responde. Aún el salmista dice: clamé a Dios en medio de mi angustia. Y él ve la respuesta y dice: y él me oyó. Pero hay momentos en nuestra vida que tal vez decimos: contigo no es, Dios no me escucha. Pero también entender dentro de esa humanidad, tengo sed. Y como Él se hizo semejante a los hombres y tomando la forma de siervo, de hombre, se hizo semejante a nosotros y decir: tengo sed. Y ver la humanidad de Cristo en una cruz que tenía que pagar el precio, porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte, tengo sed. La fuente de vida, la fuente de poder, la fuente de alimento, el pan de vida, Jesús como agua, decía en ese momento: tengo sed. Esa separación con el Padre por culpa precisamente de nuestros pecados. Pero otra palabra maravillosa que sería la sexta es: consumado es. ¿Usted sabe lo que cuesta su vida? ¿Cuánto vale el precio de un alma? Consumado es. Y el precio ha sido pagado. Y este telestai, consumado es. Era la definición y la palabra clave para cuando un esclavo era comprado por un precio, era redimido, era sacado de la esclavitud y se le colocaba ese sello que decía: tetelestai, consumado es. ¿Cuántas veces nosotros en la vida pasada comenzamos cosas y no las terminamos? ¿Cuántas cosas en nuestra vida quedaron a medias? Un medio padre, un medio hijo, un medio profesional, un medio mediocre. Lo que dice la carta a los Romanos con Pablo, que dice: oiga, nosotros con el pecado nos hicimos inútiles. Pero Dios nos llamó para que ya tengamos fruto. ¿Y ese fruto qué? Permanezca. A mí me enseñaron, y mi padre me enseñó, el padre Abraham me enseñó a mí que lo que se comienza, se termina. Que todo lo que uno comienza en Cristo tiene que perseverar, tiene que disciplinarse, tiene que terminarlo. Porque esta no es una carrera de 100 metros. Es una carrera donde tú y yo somos llamados a decir: consumado es. Pablo lo describe también cuando dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que una sola cosa hago, que prosigo a la meta. Tú y yo somos desafiados a seguir avanzando en la meta, a seguir conquistando y decir: Señor, buen siervo y fiel, que diga el Señor y tú le escuches. En lo poco has sido bien, entra al trono de mi gracia. ¿Qué ejemplo tan grande tenemos con Cristo? De decir: consumado es. La obra que tú me encomendaste, Señor, la he cumplido. Y ese consumado es victoria. Victoria. He cumplido lo que el primer Adán falló. Cristo, como segundo Adán, cumplió en victoria, en dependencia, a través del Espíritu Santo de Dios. Y ahora, una séptima palabra nos habla de vuelve al Padre. Tú y yo sabemos que tenemos que terminar esta carrera y la vamos a terminar bien en Cristo Jesús. ¿Amén? Vamos a terminarla bien. Juntos, creciendo como iglesia, creciendo en el carácter y en la santidad de Cristo. Porque un día vamos a volver al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un día tú y yo, esto terminará. Y responderemos al llamado y responderemos a aquel que nos tomó y sabe tu nombre y mi nombre, y volveremos al Padre. Amén. Polvo eres, polvo te convertirás. Volveremos al Señor. Imagínense ese cuadro, ese espectáculo que está hoy. Jesús ha hecho un espectáculo, pero aquí en Juan capítulo 19, 31 dice, vamos a leerlo, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de ¿qué? De la Pascua,
a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de grande solemnidad. Impresionante. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿qué pasó? No le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. 37. Y también otra Escritura dice: mirarán al que ha traspasado. Cierra tus ojos en esta mañana y vamos a orar. Y le pedimos a Dios que nos ayude, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo tan precioso, Señor. Gracias, Dios, por el privilegio de abrir tus palabras, de poder ser ministrados a través de tu presencia, de poder alabarte, Señor, con nuestra voz, con nuestras palmas, de poderte invocar, Señor, con libertad a través de tu amor y de tu gracia. Hoy, Señor, te pedimos que traigas sabiduría, entendimiento, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que podamos, Señor, ser impactados por tu palabra y transformados, Dios, para aprender y conocer, Señor, que tú eres Dios y que debemos, Señor, ser obedientes y ser sujetos a tu voluntad. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Guíanos, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Cuenta una historia que iban dos peregrinos, dos viajeros. Y esos dos viajeros estaban por el desierto y estaban ya a punto de morir. ¿Ustedes saben lo que implica la sed? ¿Qué es una persona de morir de inanición, morir de deshidratación? Por el calor, por el cansancio. Cuando usted tiene sed, yo creo que es un elemento fundamental y esos síntomas se ven, ¿no? Nuestro cuerpo está compuesto de un 80% de agua. Somos globitos andando, ¿sí? Cuando alguien es atropellado, lo coge un carro, lo que sea, eso queda totalmente deshecho el cuerpo, porque nuestro porcentaje es más alto en agua. De la misma manera, llevaban sin agua a estos peregrinos y estaban al borde de la muerte. Dígame si usted alguna vez se ha sentido al borde de la muerte, de no tener agua, de sentir sed en su vida. ¿Alguien por acá? Alguien que levante la mano y diga: uy, vea, ya está Vicente. Vicente, ¿cómo no? ¿Cierto? Vicente ha pasado por todas, ¿cierto? De pronto uno de ellos tropieza con una grieta y ve en esa grieta una roca que está ahí. Y en esa roca la golpea con desesperación, mira a ver, comienza a escapar y comienza a brotar agua fresca de esa grieta, de esa roca. Esa fuente inesperada del agua que nos vuelve a dar la vida. De la misma manera, en este pasaje nos está hablando que en el monte Calvario, en esta escena de espanto, en este espectáculo, un soldado abrió el costado de Jesús. Y lo que brota de él es sangre y agua. Y parece un acto totalmente cruel y despiadado, ¿no? Si nos metemos en este espectáculo, el soldado ya no iba a quebrar las rodillas porque ya lo vio muerto, sino que tenía que asegurarse de que él ya estaba, ¿qué? Muerto. Y cuando brota agua y sangre nos habla de un proceso biológico donde ya se separa y queda el agua y queda la sangre aparte y comienza a ver que ahí sale esa agua de vida. Esa agua que era la fuente para nuestras vidas, en nuestro desierto espiritual, en nuestro desierto. Cristo es la fuente que nunca se secará.
Cristo es el agua de vida. Y cuando nosotros que hemos sentido esa sed espiritual, hemos sentido ese dolor, esa separación del Padre, hemos entendido que separados de Dios nada podemos hacer y nos sentimos secos, vacíos, pobres y miserables, el Señor abre su costado y Él nos da de esa agua que nunca se seca. Porque en nuestro interior fluyen ¿qué? Ríos de agua viva hoy cuando fuimos llamados. Cuando una mujer samaritana esté siendo mediodía con un calor terrible y estaba allí porque ella tenía sus pequeños conflictos con sus amigos y vecinos porque era una mujer de dudosa reputación, Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y dice: uy, dice por ahí en versiones, dice: uy, lo que puede hacer una garganta seca, ¿no? En que un judío le habla a una samaritana, ¿no? Pero resulta que le dice: si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de esa agua, del agua que yo tengo, de esa agua que brota de manera natural en la vida de Jesucristo. Esa agua que sacia lo insaciable y es nuestro corazón sediento y seco, de una muerte espiritual y que nunca se seca. Tú puedes abrir la palabra en cualquier pasaje, puedes abrirla y siempre habrá algo nuevo que decir. Siempre hay algo nuevo que recordar, siempre hay algo nuevo que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, que nos capacita, que nos muestra la verdad. Y eso es impresionante para nosotros, porque ahora nosotros somos fuente de vida porque Cristo está en nosotros. ¿Amén? Dígale que está a su lado: Cristo en ti. Cristo en ti. Dígalo con ganas: Cristo en ti. Cristo en ti. La esperanza de gloria. Dígale: Cristo en ti. Cristo en ti. La esperanza de gloria. Que ya no son nuestras palabras, sino es la fuente que vive en nosotros a través de la presencia y del sello del Espíritu Santo en nosotros. Créame que cuando me levanté esta mañana, cuando me levanté anoche, le dije: necesito dormir, necesito descansar. No voy para otro lado, no voy para otra parte, y ya. ¿Por qué? Porque se trata de que la palabra que nosotros decimos sea consciente de que puede traer vida o puede traer ¿qué? Muerte. Porque la abundancia del corazón habla ¿quién? La boca. Nuestra vida tiene que ser transformada a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. En Éxodo está el texto que les acabo de mencionar, donde dice Éxodo 17:6: y golpearás la peña y saldrá de ella aguas de vida, vida espiritual. Hoy venimos aquí porque necesitamos, porque estamos secos y necesitamos seguir alimentándonos y llenándonos, no con sorbitos de vitaminas, de agua, la vitamina que llega, que yo envío, ¿cierto? La vitamina y el WhatsApp. No, uno necesita meterse en infusiones grandes, un litro. Dice que una persona para que esté bien durante un día tiene que tomar ¿cuánta agua? Un mínimo 1 litro o 2 litros. Se necesita para nuestra vida tomarnos ese litro o 2 litros diarios de la palabra de Dios para no cometer los mismos errores, para dar a aquellos que también están sedientos y además de eso producirles sed a ellos. Y quiero invitarlos a 1 Corintios y quiero que me acompañe usted a 1 Corintios capítulo 10 versículo 4. Abra su Biblia. Y los muy tristes los que se les fue la luz. Duro, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar cuando su celular se le acabe y no tenga luz? Y no tenga batería, ¿no? El tipo aquí me mostró una batería y dijo: yo tengo una batería. ¿Verdad? También se le acaba. 1 libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice lo siguiente. 10:4. La roca era ¿quién? Vamos juntos. 1 Corintios 10:4 se lo va a leer en esta versión. Dice: la roca era Cristo. Versículo 4. Cristo, ¿qué hacía? Los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar ¿qué? Su sed. De esa agua espiritual bebieron ¿quiénes? Todos. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a
a Dios. Por eso murieron. Y sus cuerpos quedaron tendidos ¿dónde? En el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ¿quién? Como ellos. ¡Qué gran lección nos da! Porque si usted no se está saciando de la palabra de Dios, de Jesucristo como agua de fuente de vida, ¿de dónde está recibiendo usted agua? O más aún, de pronto nuestra cisterna está rota. Por eso es tan importante para nosotros qué hacer. Esto es lo que dice acá. No debemos desear hacer lo malo como ellos. 1 Corintios 17. Vamos juntos. Ni debemos adorar a quienes, a ídolos, como hicieron algunos. Así dice la Biblia. La gente se sentó a ¿qué? A comer y beber, y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales ¿qué? Prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron ¿cuántos? 23,000. Versículo 9. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. ¿Cuántas fuentes de agua hay? Cuando usted mira en el mercado, hay muchas propuestas, ¿sí o no? Y sale entonces el electrolit, y sale el Gatorade, y sale el aquello, y sale el otro, y hay hasta bebidas energizantes, ¿no? Que tienen taurina, el Red Bull, y dice, esa sí es la que yo necesito, ¿verdad? Esa sí es el agua. Pero cuando se da uno cuenta de esto, es que son cosas que son mentiras, que no sacian, que no llenan, que lo que hacen es deshidratar más a las personas. De la misma manera, nuestra fuente, que es Jesucristo, nos dice en versículo 9, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos ¿por quién? Por serpientes. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Este texto va tan fusionado y va tan acorde a todo lo que está planteando Juan. Porque ¿quién fue la serpiente que fue levantada entre el cielo y la tierra? Cristo. Y todo aquel que era picado por la serpiente, tenía Moisés y dijo, levante esa vara con una serpiente. ¿Y qué hace? Todo aquel que mire esa serpiente, ¿qué va a pasar? Quedará sano. Y de la misma manera Cristo fue levantado entre el cielo y la tierra, y todo aquel que lo mire, todo aquel que crea, será salvado. Mire lo que dice en versículo 13. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando venga la tentación, Dios mismo le mostrará cómo vencerlas y así podrá ¿qué? Resistir. Familia, cuando usted no se sacia de la palabra de Dios, del agua de Jesús, siempre vamos a ver otras fuentes y el enemigo va a querer saciarlo de otra manera. Pero la palabra de Dios nos enseña que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humanamente posible soportar, sino que fiel es Dios, que a la vez que llega la tentación, ¿qué va a pasar? Nos dará la salida. Saciémonos, inundémonos de la palabra de Dios, porque será la manera en que podamos responder ante las acechanzas del diablo. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Poderoso, grande, glorioso, porque Jesús fue traspasado. El horror de la cruz muestra que Él es la única fuente de vida para nuestras vidas. No hay nada más que nos pueda saciar, no hay nada más que nos pueda llevar hacia esa vida eterna. Es un espectáculo que nos dio vida, es un espectáculo que nos habla. Mire lo que dice, lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice la palabra así, en ese texto de Juan 19, 31 al 37.
Era viernes, mire la película. Era viernes y al día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres. Así lo harían morir más rápido y podrían quitar los cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: no le quebrarán ningún hueso. En otra parte la Biblia también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. Primer punto, sufrimiento. Primer punto, sufrimiento. 3 palabras claves. Primera, sufrimiento, sangre y salvación. Sufrimiento, sangre y salvación. 3 puntos claves. En ese espectáculo macabro, ese sufrimiento que llevó nuestro dolor, nuestras penalidades y nuestro pecado. Sufrimiento, sangre y salvación. Un espectáculo de la cruz. Un espectáculo donde hablamos de esas palabras. Un espectáculo donde solamente se ve el horror de la naturaleza humana, de la injusticia, del dolor. Pero este día es algo interesante. Y es que en este sufrimiento, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz el sábado, menos aún en la Pascua. Qué interesante, ¿no? Qué interesante analizar que eso ya aparecía en Deuteronomio, capítulo 21, 22 y 23. Tome nota, yo se lo digo. En Deuteronomio decía algo: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgaseis de un madero, no dejaréis su cuerpo que pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Interesantísimo ver la apariencia. La apariencia de la religiosidad. Mas más le importaba la Pascua, más le importaba la apariencia y la religiosidad que el haber crucificado, el haber matado, el haber hecho la obra que hicieron con Cristo. Les importaba más lo exterior, les importaba más aquel que se convirtió en una piedra de tropiezo y que se convirtió en aquel que tenían que eliminar y matar. No lo querían hacer. Cuando nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta que en Roma ellos eran unos especialistas en la tortura. Era gente que se encargaba de que el dominio del imperio romano se extendiera y que a las afueras de las ciudades todo aquel que quebrara la ley romana, el pacto romano, lo que el César decía, muerte. Y los colgaban ahí en las entradas de las ciudades para que cualquiera que entrara diría: yo aquí macabros, esta gente es perversa, yo aquí mejor no me meto a robar. Ustedes se imaginan que hoy en nuestra sociedad aplicáramos eso. ¿Cómo estarían las ciudades? ¿Cómo estaría la entrada a Soacha? Eso sería un campo así todo. Altísimas cruces, ¿no? La salida del portal norte. Y era para que ustedes no se pusieran a jugar con el imperio romano. Pero era la Pascua. Y la ley decía en Deuteronomio 21 que tenían que descolgarlos, que tenían que sacarlos de ahí, que no se podía hacer. Según la costumbre romana, a los crucificados se les podía quebrar las piernas para acelerar la muerte. Pero ¿qué pasaba? Qué ironía de este momento, que querían preservar la pureza ceremonial. Querían preservar la pureza ceremonial, pero acababan de entregar a un inocente. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros como que vivimos más de apariencias? Tenemos que despojarnos de toda religiosidad. Tenemos que ser sinceros delante de Dios.
Esto no es un museo, familia. Esto no es un museo de santos. Es un hospital para pecadores. Dios no hace excepción de personas. Todos somos iguales delante de la cruz. Todos necesitamos la fuente de vida. Todos necesitamos ser saciados por Cristo. Todos necesitamos ser alimentados. Todos necesitamos ser orientados, ministrados y ser discípulos de Cristo. Esos judíos entregaron al inocente. No le quebraron los huesos. En el versículo 33 al 36 vemos que dice, al ver que Jesús ya había muerto, no quebraron sus piernas. No lo hicieron. Porque cada uno de los detalles tenía el control absoluto, Dios. Cada uno de los pasos del cumplimiento profético de aquel Mesías no saldría del control de Dios. Era totalmente milimétrico. Cada una de las cosas en Éxodo, capítulo 12, versículo 46, tome nota. El Cordero Pascual no debía tener hueso quebrado. Y cuando vemos un Juan 1:29 entendemos que Jesús es ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el sacrificio necesario por ti y por mí. Era la muerte de Cristo. Era el momento en que murió. Es el momento en que ya fue entregado, entregó su espíritu. En el Salmo 34:20 dice la palabra: Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Juan subraya que Jesús es el Cordero de Dios que quita, es el sacrificio perfecto que quita el pecado ¿de dónde? Del mundo. Él tenía que cumplirse así, tenía que hacerse de esa manera. Y cada una de las señales nos muestra ese poder divino, ese poder, aunque esa sangre que sale es un símbolo de la expiación, del perdón de nuestros pecados. El Levítico, vamos a Hebreos, por favor, juntos. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Miremoslo desde el 20. ¿Qué dice? Alguien que me colabore. Hebreos 9:20. Amén. Diciendo, Colócate de pie, Steven. Vamos con todo. diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Impresionante. 23. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay ¿en dónde? En el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. Necesitaba al Cordero Pascual. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Era necesario que el justo muriera por quién, por los injustos. El sin pecado muriera por los pecadores. Era necesario que nuestra reconciliación venía a través de Jesús, porque éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y es Él el que vino a traernos vida. Pero ¿cómo nos trae vida? A través de su sangre. La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Cuando uno analiza Isaías, dice Isaías que muchas veces la gente religiosa llegaba y cogía y hacía buenas obras y hacía cosas chéveres, ¿sí? Y quería agradar a Dios por medio de eso y decía a Dios, no es por obras, porque tus obras sin la motivación correcta e hipócritas son como un trapo de inmundicia que era con el cual las mujeres se limpiaban su menstruación. Y le decía, mira Dios, mira yo como me porto de bien, mira todo lo bueno que yo soy. Yo pago la luz, pago el carro, pago el arriendo, todo, pero de tanto en tanto yo mi cariño. Esta sangre no es cualquier tipo de sangre, es la sangre del Cordero Pascual, es la sangre de Jesús que limpió nuestras inmundicias, limpió nuestras conciencias sucias por el pecado.
Y es muy chévere porque ahí en Ezequiel 36, 25 nos habla de la sangre, pero también nos habla de qué? Del agua que limpia. Nos limpiaré con agua que pura, limpia de nuestros pecados, de nuestras conciencias. Ese testimonio, versículo 35 de Pablo 19, 35, me parece muy chévere porque es que cuando Juan habla, afirma haber sido testigo ocular. Es ese testimonio ocular, el que lo sintió, cuando no se trata de un rumor, sino de una verdad que es absoluta en nuestras vidas. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Cristo de la cruz, en ese horror de espectáculo, brotó sangre y brotó agua. Y yo quiero que frente a ese horror, ¿cuál es tu respuesta y cuál es mi respuesta frente a su amor y su gracia? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo es nuestra vida frente a ese amor que fue derramado en la cruz? Porque somos testigos de Cristo. Somos testigos ahora de que algo pasó en nuestras vidas, de que tuvimos un encuentro personal con Cristo, de que su sangre nos limpió de nuestros pecados, porque el acta que nos era contraria fue clavada ¿dónde? En la cruz. Porque consumado es, sigue siendo vigente hoy para ti, para mí y para los que faltan. Consumado es, porque lo que Él paga, lo que Él pagó con precio de sangre, nadie se lo puede arrebatar de su mano. Le pertenecemos, estamos sellados por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante en esta mañana, Víctor. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una casualidad que tengas el carro allá todo. Tuvo un accidente y él quedó el carro. Pero eso, más allá de un carro y lo material, es tu vida eterna, tu alma. ¿Qué va a pasar con aquello que el Señor ha derramado y que su palabra ha hecho? Señor, pasa a todos aquellos que le creen y le reciben el tal derecho de qué? De ser llamados hijos de Dios. Tenemos vida eterna. Y esa vida eterna viene a través del sufrimiento, primera palabra. Pero no solamente viene a través del sufrimiento, sino que la cruz no fue improvisada. Ese accidente no fue improvisado. Esa circunstancia en la que ustedes están aquí con mi hermano que está afuera diciendo, vengan, miren este coffee delight. Más allá del coffee delight, es la necesidad y el amor de decirle, oiga, sabes que Dios te ama. Jesús te ama. Jesús vino a morir por ti. Jesús vino a padecer por ti. Y doy testimonio. Nuestra fe cristiana está fundamentada en estos hechos que no son mentiras, sino que también a través de su palabra nos confirma en que la cruz no fue improvisada. Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Nuestra fe tiene un testimonio sólido. ¿Cuál es su testimonio, papá? Mujer, usted tiene un testimonio sólido. ¿Sí o no? Se dice sí, señora. ¿Sí o no? Sí. Tenemos un testimonio sólido. Porque la obra que Dios ha comenzado, la perfección, usted se da cuenta de que ya no es el mismo. Yo no soy el mismo de hace 20 años, no soy el mismo charlatán. Soy una persona que Dios ha comenzado una obra en mí y todos los días me levanto diciéndole, Señor, perfecciona tu obra. Porque ese sufrimiento lo valoro, porque ese sufrimiento lo respeto, porque ese sufrimiento realmente tú fuiste despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús no murió de una manera simple, fue atravesado, fue azotado, fue humillado, fue quebrantado por ti y por mí. Muchas veces no entendemos que nuestra motivación es que Él murió por mí. Hoy tenemos vida eterna. Ese sufrimiento tiene un precio. Y dice la palabra que por el gozo puesto sufrió el oprobio. Y el gozo puesto es la salvación que derramó para ver a otros, que no se iba a ir solo, sino ver a otros con Él en la eternidad. Tenemos eternidad. Esa ilustración es como cuando un médico que sufre viendo a su hijo enfermo, pero soporta porque sabe que el tratamiento es necesario.
¿Ustedes han visto sufrir un hijo? ¿Ustedes han visto llorar un hijo, un hermano, un familiar? ¿Han visto procesos de quimioterapia, procesos difíciles, donde a veces el tratamiento y ver uno sufriendo, o que le apliquen una inyección, o que le hagan una cirugía o algo así, y usted dice, uy, pero es necesario porque necesitaba ¿qué? Cura, necesitaba. Jesús soportó un dolor inimaginable porque sabía que nuestra sanidad dependía de su sufrimiento. Cristo tenía que pagar el precio por ti y por mí. Por eso tomó la copa. Segundo punto, sangre. La sangre, dice la palabra de Dios, Levítico 17:11, la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que en ella hay, ustedes obtendrán mi perdón. La vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación. Cuando salió la sangre y agua del costado de Jesús, no fue casualidad, era la señal de un nuevo pacto. ¿Qué tal usted? ¿Cómo está usted con el pacto que Dios ha hecho con usted? Levítico, capítulo 17, versículo 11, y también está en Éxodo 12:13. Levítico 17:11. En el Antiguo Testamento, la sangre del cordero en las casas de Israel los libró ¿de qué? De la muerte. De la misma manera, esa sangre en la cruz nos libra de la condenación eterna. Tome nota de eso, porque no solamente es el sacrificio, sino la sangre. La sangre de Cristo nos libra de la condenación eterna. Esa sangre de los dinteles de Egipto fue un escudo visible contra el ángel de la muerte. Usted y yo, mientras estemos en Cristo, somos más que vencedores. En Cristo todo lo puedo. En Cristo soy redimido. En Cristo soy justificado. En Cristo soy regenerado. En Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí las ¿qué? Todo nuevo. Pero es a través de la sangre. Su sangre no solamente nos limpia, sino que nos protege y nos da acceso directo a la presencia de Dios. Nos protege. ¿De quién? De los demonios no, de Dios. Porque la ira de Dios, la justicia de Dios ya cayó sobre Cristo. En la cruz se manifestó el amor de Dios y la justicia de Dios. Porque el justo murió ¿por quién? Por los injustos. El sin pecado murió por los pecadores. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. O sea que no solamente es el sufrimiento, sino el precio que tuvo que pagar Dios a través de su Hijo, que derramó hasta la última gota de sangre. Y tercer y último punto, salvación. ¿Cuál es el primer punto? Sufrimiento. Segundo, sangre. Y tercero, salvación. ¡Wow! Qué precioso en esta mañana hablar de este tema. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso lo que Dios hizo por nosotros! El Salmo 22, 16, dice el Salmo 22, 16, 18, en cambio yo, más que un hombre parezco un gusano, soy la burla de hombres y mujeres, todo el mundo me desprecia, todos los que me ven se ríen de mí, y en son de burla tuercen la boca y mueven la cabeza, hasta dice, ya que éste confía en Dios, que venga Dios a salvarlo. Ya que Dios tanto lo quiere, que venga el mismo a librarlo. Pues verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios hoy sigue abierta la puerta para salvación y vida eterna a todo aquel que le cree. Hay salvación, hay una oportunidad, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y tenemos hoy la oportunidad, no importa lo que esté pasando. Gálatas 5, ese es el Salmo 22, 16, 18. Dice Charles Haddon Spurgeon, dice, la lanza
La lanza que abrió su costado abrió también una fuente de misericordia para los pecadores. De allí fluye todo lo que nuestra alma necesita: limpieza y vida, sufrimiento, sangre y salvación. Gálatas 5:22. Rápidamente y vamos a orar. Gálatas 5:22 y 23. Gálatas 5:22 y 23. Y ahí es donde viene lo que debemos. Lo que debemos. Gálatas 5:22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y ¿qué? Templanza. Contra tales cosas no hay que, no hay ley. Nuestra vida en Cristo fue llamada porque ese sufrimiento, esa sangre trae salvación, pero dará fruto, y fruto en abundancia, fruto en arrepentimiento, porque le agradecemos. Dice el apóstol Pablo: ahora somos deudores de ese sufrimiento, somos deudores de su sangre, somos deudores de esa salvación maravillosa. Dice la palabra: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Usted no cree que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Hay una fiesta en los cielos. Recuerda el momento de tu testimonio cuando tú dijiste: sí, Señor, te confieso con mi boca que Jesús es el Señor y lo creo en mi corazón, que Dios lo levantó entre los muertos. Serás salvo. Hoy somos llamados a tener una relación correcta con Dios, porque Él sufrió por nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Su sangre fue derramada para tener un nuevo pacto, y ahora tenemos salvación y vida eterna. Y dice la palabra: mas el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad. Hay algo que me llama la atención y quiero invitar a los de música que me acompañen para orar, para que usted ore conmigo. No te quedes como un espectador de este espectáculo. No te quedes como un espectador de este espectáculo. De aquel espectáculo, hoy recibimos vida eterna. Hoy recibimos sanidad, hoy recibimos salvación, que solamente Jesús nos puede dar, solamente Cristo nos puede dar, porque no fue el azar, fue para mostrar que Él era el verdadero Cordero de la Pascua, para abrir la fuente de vida y de purificación, fuente de vida y de purificación. Y yo le pido que usted se coloque sobre sus pies en esta mañana. Piense por un momento en esas tres palabras con eso: sufrimiento, sangre y salvación. Tres palabras que resumen lo que ha pasado en su vida y en mi vida. Lo que usted está llamado a dar, y es dar fruto de arrepentimiento, es fruto de decirle al Señor gracias. Yo le pido que en esta mañana usted, con gratitud, usted pueda cantarle a Dios y decirle: Señor, gracias. Gracias, porque si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, no estaríamos hoy acá. ¿Cuántas veces nuestro cuerpo pesa para venir un domingo? ¿Cuántas veces nuestro cuerpo pesa para abrir la palabra, para leerlo, para conocerlo, para entenderlo y para aplicar esas verdades en nuestra vida? Dice Santiago que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. No sea que siendo oidores nos engañemos y no hagamos lo que está diciendo Dios. Valoremos en esta mañana la obra de la cruz, valoremos su sangre, valoremos su redención, porque éramos esclavos pero hoy somos libres. Levante sus manos en esta mañana si lo desea y decirle: papá, aquí está mi vida, Señor.